En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor, enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos ofrece para la meditación y el agradecimiento la figura de un gran santo, San Juan Bosco, el fundador de los salesianos. San Juan Bosco, aquel cura del norte de Italia, de la ciudad de Turín, que quería a Dios con todo su corazón, pero que también quería a los hombres, y que el amor a Dios le llevaba a servir y a buscar el bien de los hombres. Aquel que por amor a Dios quiso complicarse la vida, y complicarse la vida para él significó crear centros educativos para los hijos de los obreros que veía como golfillos en las calles sin que nadie les educara y por lo tanto algunos de ellos por lo menos como futuros delincuentes. San Juan Bosco es una de las grandes figuras del siglo XIX, uno de los grandes santos que nos enseñan cómo el amor a Dios se traduce, cuando es amor a Dios verdadero, en obras de servicio, en obras de amor al prójimo, en su caso, obras educativas, los colegios, los centros de enseñanza técnica, de enseñanza profesional, las universidades de los salesianos hoy llenan el mundo y son, por lo menos en muchos casos, desde luego, lo eran y en otros casos lo siguen siendo, un ejemplo. Pero hay cosas de San Juan Bosco que son menos conocidas, sobre las cuales ya no se habla, porque es como si hubiera vergüenza de decirlo. Y es que San Juan Bosco fue un santo que tuvo muchas visiones, muchas visiones del infierno, pero también visiones de la persecución que padecía y que iba a padecer la Iglesia. Hay una especialmente conocida, pero repito, de la que ya no se habla, en la cual ve la nave de la Iglesia perseguida por una flota entera de naves enemigas, en una gran tormenta. Y esta nave de la Iglesia se salva porque logra amarrarse a dos columnas que surgen en el mar. Una columna es la Eucaristía y la otra la Santísima Virgen. La Eucaristía y María. Las dos columnas a las cuales tiene que aferrarse la Iglesia en tiempo de persecución. La Eucaristía, la presencia real del Señor en ella, para adorarla, pero también para respetarla y para defenderla. Y la Santísima Virgen, que para San Juan Bosco tenía un título especialmente entrañable, María Auxiliadora,
la que nos socorre siempre, la que nos auxilia. Su amor a la Virgen era parejo al amor que tenía a Cristo y al amor que tenía a los niños. Entre nosotros, decía San Juan Bosco, todo lo ha hecho María. Todo. No estaba con eso quitándole ningún mérito a Dios, porque todo lo que hace María es siempre como intercesora, dado que solo Dios es Dios y ella, la Santísima Virgen, es Madre de Dios, pero no es diosa. ¿Pero qué es lo que hizo María? Por ejemplo, María estuvo al pie de la cruz. Y eso es algo que nos invita a hacer en este momento, a cada uno de nosotros y a toda la Iglesia. Porque estar al pie de la cruz significaba seguir creyendo que Cristo era Dios. Y quizá era en ese momento la única que lo creía. Seguir creyendo que Cristo era Dios, aunque no había pruebas de que fuera Dios. Había hecho muchos milagros nuestro Señor, pero en ese momento moría como un criminal. Iba a ser enterrado como un criminal. Había un texto en el Antiguo Testamento que maldecía a los crucificados, y Cristo moría bajo esa maldición. Y sin embargo la Virgen María seguía creyendo que su Hijo iba a resucitar porque su Hijo era Dios. Hoy nosotros, imitando a San Juan Bosco, que tanto amó a la Iglesia, tenemos que imitar a María y seguir creyendo que este rostro desfigurado del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, este rostro que parece muchas veces transformado en otra cosa y no en el dulce rostro de Cristo, este rostro como aquel de Jesús crucificado, sigue siendo el rostro de Cristo. Aferrémonos a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Imitemos a María, creyendo que, a pesar de todo, a pesar de lo que dicen las apariencias, Cristo no ha abandonado a su Iglesia. Cristo sigue vivo y Cristo, cuando llegue el momento, resucitará. Que así sea.